Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les quiero hacer una invitación para que me acompañen a un viaje de pesca en el área alpina del estado de Victoria. En esta oportunidad madrugué y me dirigí hacia las montañas y sus ríos en busca de truchas arcoíris y marrón. En el camino me encontré con liebres, zorros y este hermoso canguro poco antes de que el alba diera inicio a la jornada. Llegando a mi destino, en el punto más alto, descubrí antiguos bosques de eucaliptos delicadamente cubiertos de blanca nieve. Escapando del frío, decidí bajar dejando la nieve atrás y adentrándome en impresionantes selvas de helechos del tamaño de palmeras. Fue en este hermoso lugar en donde encontré un río de aguas claras que serían testigo de un inolvidable día de pesca. Ese lugar del frente está muy bueno. La corriente se enlentece, la línea de la comida pasa por ahí, hay estructura. Si yo fuera una trucha me escondería ahí. Y sí, señores, enganchamos al parecer una linda arco iris. Enganchamos una arco iris pequeñita, característica de estos ríos pequeñitos de montaña. Salió con una rapala número 5, si no me equivoco. Y acá está para que la podamos observar. Característica línea rosada y un lomo más oscuro con unas pintitas muy bonitas. Miren qué precioso pozoncito se forma ahí. Este tronco ayuda a detener la corriente y tenemos una maravillosa piscina ahí para que las truchas se entretengan, descansen. Yo me pegué unos lances a ver si podemos sacar algo. Ya, a esto sí que le tengo fe. Tenemos un tronco que ya tiene la corriente, tenemos profundidad, están todas las condiciones ideales para sacar algo. ¡Oh, la buena arcoíris andaba ahí! Quizá, quizá, quizás más grande que todo lo que hayamos pescado hasta el momento. Voy a cambiarme algo un poco más grande y sinking. Voy a buscar una rapala countdown. A ver si podemos tentar este dicho. Ya carajo, le vamos a mandar la vieja confiable. Una rapala hundimiento con el patrón de la trucha marrón. Veamos si podemos convencer a ese arcoíris que le pegó un mordisco a la otra.
Ahí se le acercó de nuevo. Ya, no quiso nada el arco iris. Intentamos tirarle de todo, pero no se convenció. Yo recuerdo que por acá había como un brazo de este estero de este arroyo, digo, que me dio una trucha marrón hace un tiempo atrás. Este mismo, sí. Aquí el río se separa en agüitas más calmas. Así que veamos si podemos encontrar algo en este pequeño brazo. De hecho, en este brazo fue la última vez que pude ver unos camarones ahí en la superficie. Veamos si esta vez hay alguno. Acabo de ver una linda trucha meterse debajo de ese tronco. Ojalá lo haya captado la cámara porque el agua está muy clara y se vio ahí esconderse. De bañoso nomás voy a tratar la rapala para ver si podemos sacarla. Ah, qué divertido esto. Ahí está. Ah, se escondió y más encima es una trucha marrón. Qué fortuna. Completamos la tarea de hoy. Ay, qué alegría. Qué actividad más bella esta. Realmente llena el alma. Y qué espectacular haberla visto esconderse bajo ese tronco, haberle tirado el señuelo y que ese instinto agresivo que tiene este animal la haya llevado finalmente a comerse la rápala de una. Vamos a sacarle el señuelo. Se detiene la corriente acá un poco. Mi lance yo lo pondría ahí. Pero primero vamos a recoger un poco de línea que alguien dejó acá. Pasa que hay un montón de fauna que se enreda en estas líneas. Y como no saben deshacer los nudos, terminan muriendo o con deformidades y eso no es muy bueno. Así que línea que vamos pillando, línea que vamos guardando. Está bien grueso este filamento. No sé, para este arroyo por lo menos, miren. Muy grueso, como una línea para usar en el mar. Bueno, cada quien con sus gustos y trucos. Ese lugar de ahí se ve bueno.
Voy a tratar de buscar una posición de lance. De aquí podría ser. Ahí se enganchó otra. Una linda marrón. Voy a desengancharla y vamos a echar una buena mirada. Esta tiene unas pintas rojas muy bonitas. Levantando un poco de viento. No había alerta de esto en el reporte del clima, pero vamos a mantener los ojos abiertos. Hablando de mantener los ojos abiertos, miren. Oh, parece ser una rapala. A ver. Yes. Es una pequeña rapala. Perdí hace mucho tiempo porque miren la araña. Wow. Donde estaba la araña está completamente oxidada. Sí, es como una parte de lo que quedó de la araña. La rapala está intacta. Miren qué buen hallazgo. Esta debe ser una rapalita número... El labio es redondeado, es el modelo más pequeño. Esta debe ser una 3. Una 3 que se va para la casa y nos puede seguir sirviendo. ¡Qué buena! Buen hallazgo. Quizá cuánto tiempo llevaba acá porque la pintura se ve bien gastada. Los anillos que sostienen las arañas son de acero inoxidable, pero tengo entendido que las rapalas más antiguas tenían unas arañas como de cobre, medias color cobrizo. La pintura igual, como les decía, está gastada, pero está espectacular. ¿Quién se encuentra un señuelo rapala en el río? Suerte. Ha estado muy buena esta salida. Y así, con 3 hermosas capturas, un señuelo nuevo y este hermoso paisaje australiano, me despido hasta el próximo capítulo de Pesca en Australia, deseándoles todo lo mejor.